Hola y bienvenidos a mi canal de YouTube una vez más. Hoy tenemos el caso de Robert Wone. La historia que vamos a ver hoy es acerca de un hombre que tenía toda su vida ya armada, tenía sueños cumplidos, estaba casado y él pensaba que tenía amigos de confianza. Digo esto último porque al parecer no era así. Es uno de esos casos en los cuales un hombre entra a un lugar y jamás sale con vida. Vamos entonces a intentar ver qué le sucedió a Robert Wone y cómo sus amigos participaron en este crimen. Ahí arriba, en la que está en pantalla, pueden ver el resto de mis casos. Acá abajo tienen mis redes sociales por si quieren seguirme en alguna de ellas. Y sin nada más que decir, comencemos. Él era Robert Wone. Nació el 1 de junio de 1971 en Brooklyn, Nueva York. Sus padres, Amy y William Wone, habían formado una familia de 4 integrantes. Robert era el mayor de sus 2 hijos. Tenía una descendencia chino-estadounidense, ya que sus bisabuelos habían emigrado de China a los Estados Unidos en la década del 30. Desde aquel tiempo, la familia se quedó en Estados Unidos hasta la actualidad. De niño, Robert tenía muchas amistades, sobre todo con sus compañeros del colegio William and Mary en Virginia. En ese tiempo cumplió el rol de asistente del presidente de la universidad. En este lugar es donde conoció a Joseph Price, quien sería un futuro abogado ambicioso que con el pasar de los años pasó a ser un gran amigo suyo. En 1996, Robert se graduó de su licenciatura y obtuvo el título en Derecho en la Universidad de Pensilvania en 1996. Una vez egresado, no se le dificultó encontrar trabajo y pasó a formar parte del prestigioso bufete de abogados Covington y Burling. Ahí se destacó y fue uno de los abogados estrella dentro de esta comunidad. Con el trabajo y sus obligaciones también debía perfeccionar constantemente sus capacidades, y fue en una de las conferencias legales del 2002 donde conoció a Catherine Yu, quien con el pasar del tiempo se convertiría en su esposa. Kathy, como le decían sus amigos, también era una gran abogada. Al año siguiente de conocerse, comenzaron una relación seria. Se mudaron juntos a Washington y en 2003 se casaron. Ese era el comienzo de una familia feliz. Habían pasado 3 años y ambos seguían con sus carreras cada vez más prometedoras. La facilidad que tenía Robert para hacer amigos de chico la mantuvo también de grande. Era una persona muy sociable y le gustaba estar rodeado de gente. La pareja estaba muy bien de esta manera y pensaban que seguiría así. Lamentablemente no sabían lo que les esperaba. Uno de los momentos que cambió la vida de Robert Wone fue en 2006, cuando sintió que debía hacer algo por la comunidad oriental. Le comentó a su esposa Kathy que quería postularse para un puesto dentro del Consejo General de Radio Free Asia, una organización sin fines de lucro estadounidense que mediante noticias proporcionaba contenido sin censura a las comunidades vulnerables en Asia. Más allá de que su salario se vería afectado, ella lo apoyó porque la felicidad de su esposo valía más que lo que podrían ahorrar. Ella seguiría trabajando en la empresa de consultoría sanitaria donde estaba en ese momento y desde hacía años, así que no tendría problemas con el tema monetario. Robert pasó fácilmente todas las entrevistas y consiguió su nuevo trabajo. El 2 de agosto se organizó para ir a Washington, donde había un seminario legal que no quería perderse, justamente por esto de que quería seguir aprendiendo siempre. Luego de la larga jornada que esto implicaba, tenía la intención de volver a las oficinas de Radio Free Asia y presentarse ante el personal del segundo turno. Llamó a su esposa y después de consultarlo con ella coincidieron en que era mejor que él pasara la noche en Washington, ya que sería más fácil que volver en el transporte público hacia Oakton, Virginia. Hubo también una gran casualidad dentro de toda esta organización, ya que Robert conocía a un ex compañero y amigo de la universidad que vivía cerca de DuPont Circle. Esa persona era Joseph Price, el amigo que hacía años había cursado con él en el College William and Mary. Joe Price, como lo llamaban sus amigos, también se había graduado como abogado. En el 2003 obtuvo su título en la Universidad de Virginia. Lo que lo diferenciaba de Robert era el enfoque en su carrera. Joe era muy activo en la comunidad gay y, luego de su graduación, se convirtió en presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos Gays y Lesbianas. Pasados algunos años, Joe Price se hizo socio activo de Arent Fox, un bufete legal importante de Washington, D.C. Price además estaba en una relación con Víctor Saborsky, gerente senior de marketing de Milk Pep, empresa popular por haber hecho varias campañas bajo el lema Got Milk. Además, ambos tuvieron 2 hijos
con una pareja de mujeres lesbianas. Y luego de un tiempo sumaron a otra persona más a su relación. Él se llamaba Dylan Ward y vivía con ellos. Este trío se mudó a una casa a las afueras de DuPont Circle. Robert y Kathy los conocían. El cumpleaños número 30 de Robert Wone en junio del 2004 fue en la casa de Joe Bryce en Capitol Hill. Los exalumnos de William y Mary estaban ahí. Uno de ellos había hecho un cuadro con 6 retratos de Robert al estilo de Andy Warhol. Joe y Victor incluso habían ido a la boda de los Wone. Kathy dijo lo siguiente con respecto a todo esto: significó mucho para mí que Robert tuviera tantos amigos cercanos. Era un grupo que quería que él mantuviera y nutriera. Debido a la amistad estrecha entre los 5, Kathy no tuvo ningún problema cuando su marido le contó que iba a pasar la noche en la casa de sus amigos. El 2 de agosto, después del trabajo, Robert se dirigió al seminario legal. A las 9:30 terminó y llamó a Kathy mientras viajaba en el taxi para conocer al otro turno del personal nocturno de Radio Free Asia. Después le comentó que iría a lo de Joe Bryce. Esa fue la última vez que Kathy escuchó la voz de su esposo. A los apenas 6 minutos del 3 de agosto, Kathy escuchó su teléfono sonar. Era Joe Bryce y le pareció bastante extraño y preocupante que la llamara a tales horas. Las palabras textuales de Joe Bryce fueron las siguientes: Kathy, no puedo creer que te llame por esto. Robert está en el hospital George Washington. Ha sido apuñalado por la espalda. Kathy, evidentemente como cualquier persona, se desesperó y llamó inmediatamente a sus suegros. Su cuñado estaba de visita en la ciudad, así que se reunieron y viajaron al hospital para ver a Robert, pero cuando llegaron él ya estaba muerto. Además, ahí se dieron cuenta de que Robert había sido apuñalado en el pecho y el estómago, no en la espalda como había dicho Joe Bryce, y esta sería una de las primeras inconsistencias en todo el caso, pero lejos de ser la única. Dicho todo esto, entonces, miremos más de cerca el día de los hechos, pero desde otra perspectiva. A las 11:49 p.m. de la noche del 2 de agosto del 2006, en las oficinas del 911 en Washington, D.C., un operador recibió una llamada a nombre de Victor Zaborsky, quien estaba situado en el 1509 de Swan Street. Estaba llorando, desesperado, hasta que le pidió una ambulancia a la operadora. Seguido a eso, dijo que evidentemente un intruso había entrado a su casa y apuñaló a un amigo de ellos que se había quedado a pasar la noche. Cuando la operadora le preguntó si alguien estaba sangrando, él dijo que sí. La siguiente pregunta fue: ¿dónde está sangrando? A lo que Víctor respondió: en su estómago. Es decir, a la operadora no le mintió, pero la esposa sí, por alguna razón. La operadora se preocupó cuando le consultó si la persona atacada seguía respirando. Al otro lado del teléfono había dudas, ya que él no lo sabía. Poco a poco la operadora fue preguntándole cada vez más cosas, hasta que le preguntó quién estaba con él. Víctor dijo que estaba su compañero, refiriéndose a Joe Bryce. En teoría estaba con la víctima en el segundo piso donde había sido apuñalado. Otra pregunta también fue: ¿sabes quién hizo esto? Él no respondió. Ella le volvió a preguntar y él dijo que no tenía idea. Ella le avisó que los paramédicos ya estaban en camino, pero que debía bajar y aplicarle presión en la herida del cuchillo con una toalla a la víctima. Sus instrucciones eran concretas y las repitió varias veces: tomar una toalla y presionar. Cuando la toalla no absorbiera más, utilizar otra y repetir hasta que llegue la ayuda, siempre sin retirar la toalla inicial. Muy importante, lo digo de nuevo, la operadora se encargó de repetírselo para que entendiera lo que tenía que hacer para salvar la vida de su compañero. En el fondo de la llamada se puede escuchar a Víctor pidiéndole a alguien que aplique presión sobre la herida. Alguna cosa de lo que había comentado en la llamada no era verdad, o se había movido con una velocidad increíble. Por la cantidad de vasos sanguíneos de la zona atacada, era evidente que iban a necesitar varias toallas para detener la sangre de dichas heridas. El sangrado iba a ser inminente, pero hubo algo que no coincidió con lo que habían transmitido en el pedido de ayuda. Entonces, minutos después, cuando los paramédicos llegaron, la escena le llamó mucho la atención. Uno de estos trabajadores declararía posteriormente: ver eso hizo que se me erizara el pelo de la nuca. La operadora le había pedido a Víctor que dejara abierta la puerta para que los paramédicos ingresen al lugar. Mientras él bajaba las escaleras, le brindó la información del supuesto asesino, ya que le dijo que había salido corriendo de la casa con uno de sus cuchillos. Cuando ella le reitera la pregunta para entender si sabía quién era el atacante, él respondió que no tenía idea. Los paramédicos entonces llegan a la casa a las 11:54 p.m., 5 minutos después de realizada la llamada. Les recuerdo, esto era urgente. Víctor estaba en la entrada vestido con una bata de baño de felpa blanca. Todavía seguía en línea con el 911.
Lo primero que le salió a decir cuando vio que se acercaba la ayuda fue una súplica y posteriormente les indicó que la persona apuñalada yacía en el segundo piso. Cuando los paramédicos entran a su casa, él no aguantó más y simplemente rompió en llanto. Los dos paramédicos tenían una vasta experiencia, hacía años que trabajaban juntos y lo que encontraron en este lugar los preocupó. Lo primero que notaron fue que los integrantes de la casa no estaban desesperados por mostrar dónde se encontraba la víctima. Su amigo supuestamente se estaba muriendo. Evidentemente uno diría que o lo hubiesen movido de ahí desesperados sin escuchar a la operadora, o estarían también desesperados por subir a los paramédicos al piso donde estaba el hombre apuñalado. Pero no había caos, no había gritos, no había preocupación en lo más mínimo, a excepción de Víctor, quien estaba llorando desconsoladamente en la entrada. Había una serenidad preocupante según ellos, lo cual en realidad no podemos culparlos por eso porque cada quien se toma las emergencias de maneras diferentes. Sin embargo, no era lo único extraño, sería solamente una parte de todo lo que pasó esa noche. Al subir las escaleras, los paramédicos se toparon con Dylan Ward, quien salía del baño en el segundo piso. Y me parece un dato bastante importante que consideren estaba recién duchado y en bata. Los paramédicos pasaron de la preocupación al enojo inmediato, por supuesto. Le preguntaron qué estaba pasando, pero él no los reconoció y se metió en uno de los dormitorios. Los paramédicos se miraron desconcertados y evidentemente pensaron que seguir esperando respuestas sería inútil. Siguieron entonces por el pasillo hasta llegar a la habitación de invitados, donde encontraron el cuerpo de Robert Wong acostado en un sofá cama. Lo que antes había sido una orden estricta por teléfono había desaparecido completamente. Nadie intentó poner una toalla sobre sus puñaladas. Ahí vieron al tercer integrante de la casa, Joseph Price. Él estaba sentado en la cama en ropa interior, de espaldas a la puerta. Los paramédicos volvieron a preguntar qué estaba pasando y Joe simplemente respondió, sin darse la vuelta, que había escuchado un grito. Los paramédicos en la declaración final dijeron que el comportamiento de Price era tan extraño que le miraron las manos para ver si tenía un arma e intentaron revisar el cuerpo sin exponerse a un posible ataque de este hombre. Robert tenía la cabeza apoyada sobre una almohada y las manos a los lados. Al ver su boca entreabierta, encontraron un protector bucal para el bruxismo que usaba para dormir. La remera gris de William and Mary mostraba 3 perforaciones cortopunzantes en la parte delantera. Uno de los paramédicos describió la herida más cercana al corazón como demasiado abierta. En ella, comparó, cabía un dedo. A un lado, sobre la mesita de luz, encontraron un cuchillo con una ligera mancha de sangre en la hoja. Presumiblemente, en ese momento, el arma homicida. Hicieron las maniobras correspondientes y se cercioraron de que Wong no tenía pulso. En el hogar lo dieron por muerto, ya que por las características visibles sabían que había fallecido desde hacía un tiempo. Lo trasladaron aún así al hospital, donde fue declarado oficialmente muerto a las 12:25 am. Entonces, veamos un poco incluso más de cerca. A las 10:30 p.m. Robert Wong había llegado al lugar donde vivían Joseph Price, Víctor Zaborsky y Dylan Ward. Y a las 12:25 am del 3 de agosto ya estaba muerto. En 1 hora y 55 minutos había cambiado su vida drásticamente. ¿Qué fue lo que pasó en ese corto lapso de tiempo? ¿Quién lo había atacado? ¿Por qué? ¿Y por qué estaban actuando de manera tan extraña? Recordemos también una cosa importante y es que el amigo de Robert era abogado. Las autoridades tenían muchas preguntas y la verdad que muy pocas respuestas. La metodología marcaba que los interrogatorios debían hacerse de inmediato y eso fue lo que pasó. Las últimas personas en verlo con vida, como en cualquier otro caso, eran las primeras en ser interrogadas. La policía metropolitana se apersonó al lugar antes de que los paramédicos se llevaran el cuerpo al hospital. Y acá es cuando los oficiales comienzan a notar cosas. Advirtieron que la habitación de invitados estaba limpia y ordenada. No había señales de lucha y nada estaba fuera de lugar. La ropa de trabajo de Robert estaba pulcramente doblada a los pies de la cama y su billetera, su teléfono BlackBerry y su costoso reloj estaban prolijamente acomodados sobre la mesa de noche. La posible hipótesis de un robo claramente estaba descartada. No había ninguna señal de que fuera así. No le habían sacado nada y aparte no había signos de lucha. A menos de que obviamente le haya intentado robar a alguien que él conocía muy bien. La almohada de Robert tenía una hendidura donde apoyaba la cabeza, como si se hubiera mantenido en esa posición durante el ataque. Algo que llamó la atención fue también una mancha de sangre en la piel de su abdomen, que parecía haber sido limpiada intencionalmente. Era imposible que el cuerpo de la víctima no estuviese manchado de sangre. Por los cortes que tenía en el estómago y el pecho debía haber brotado sin demasiado esfuerzo. Debajo del cuerpo también había manchas de sangre en las sábanas,
pero eran minúsculas. Robert estaba casi completamente limpio. En las declaraciones, los oficiales afirmaron que el cuerpo parecía haber sido duchado, arreglado y colocado otra vez en la cama. Por otra parte, la policía examinó la toalla de algodón blanca con 3 manchas de sangre que estaba en el suelo de la habitación, de la cual los 3 hombres habían dicho que habían usado como toalla para presionar las heridas de Robert. La policía sabía que esto no era verdad porque las manchas eran diminutas. Al revisar la presunta arma homicida, el cuchillo que se encontraba en la habitación, la policía confirmó que provenía de un bloque de cuchillos en la cocina, pero dudaban que esta fuera el arma homicida realmente. Por un lado, la hoja era más larga que las heridas de entrada en el pecho de Robert, la sangre estaba completamente ausente del filo del cuchillo, al igual que las fibras de algodón de la camiseta de Robert, lo cual evidentemente estaría en el arma homicida. Por otra parte, luego de examinar las otras habitaciones, descubrieron un juego de cubiertos en un armario en la habitación de Dylan Ward. A este set de cocina le faltaba un cuchillo de 11 centímetros y medio, lo que coincidía con la profundidad de las puñaladas en el cuerpo de Robert. Ese elemento, sin embargo, nunca se encontró. Todo esto era demasiado extraño. La escena estaba mal, la víctima parecía haber sido manipulada, ninguna de las pruebas forenses coincidía con lo que los hombres declaraban, esto sumado a las actitudes totalmente erróneas en el contexto de la situación. Habían matado a su amigo y ninguno parecía preocuparse demasiado. Ward, Price y Zaborsky fueron trasladados entonces a la comisaría. Fueron entrevistados por separado y la idea de los oficiales era encontrar fisuras en los relatos. Hicieron suposiciones para que digan la verdad, pero todos tenían la misma historia, que sería la siguiente. Robert Wong llegó a la casa de sus amigos en taxi a las 10:30 p.m. En ese momento, Víctor Zaborsky, quien acababa de regresar de un viaje, se encontraba en la cama viendo el programa de televisión Project Runway. Por otra parte, Ward y Price permanecieron en la cocina con Wong, tomaron agua y conversaron un rato. Después de esto, llevaron al recién llegado a la habitación de invitados en el segundo piso, donde más tarde se lo encontraría. Price fue al dormitorio principal que compartía con Zaborsky, situado en el tercer piso, y se fue a acostar. Ward dijo que fue a su habitación, que también quedaba en el segundo piso, y se dispuso a leer por un breve periodo de tiempo. Luego tomó una pastilla para dormir y se fue a la cama. Antes de dormirse, dijo que escuchó a Wong tomar una ducha en el baño del pasillo y luego escuchó que volvía a su habitación y cerró con llave. Supuestamente todos dormían, pero a la vez los 3 coincidieron en que el timbre de la alarma de entrada los despertó. La casa tenía un sistema de alarma que emitía un pitido cuando las puertas o las ventanas se abrían. Seguido a esta declaración, le comentaron a la policía que no se habían preocupado porque pensaron que era Sarah Morgan, una inquilina que Price consideraba casi de la familia y muchas veces se sumaba al cuarto principal. Seguido del sonido de la alarma, escucharon una serie de quejidos y gritos. Tanto Price como Zaborsky se sobresaltaron y bajaron al segundo piso, donde encontraron la puerta de la habitación de invitados entreabierta. Robert ya había sido apuñalado y estaba acostado en la cama, sangrando. Lo que sumaron a su declaración fue que no sabían cuándo el atacante escapó, nadie corrió escaleras abajo o por lo menos no lo habían escuchado. Price le dijo a Zaborsky que subiera las escaleras para llamar al 911 y se arrodilló junto a Robert para tratar de detener la hemorragia. Le dijo a la policía que encontró el arma homicida en el estómago de Robert y lo colocó en la mesita de luz. Lo curioso de todo esto es que Price recalcó que podrían encontrar su ADN en el cuchillo porque él había sido quien lo había movido. Primero que nada, ¿por qué moves un cuchillo de encima de la víctima? Déjalo ahí. Si no te dicen que lo saques, déjalo ahí. Pero aparte de todo, esta persona sabía de asuntos legales, sabía lo que iba a pasar si tocaba el cuchillo. También dijo que era posible que no encontrasen el ADN del verdadero asesino porque probablemente usó guantes. Él no lo sabía con seguridad porque no lo vio según él, pero bueno, suponía todas estas cosas. Price le dijo a la policía que no vio a Ward hasta después de haber enviado a Zaborsky arriba para llamar a emergencias. Zaborsky coincidió en cada parte de este testimonio. Los 3 hombres también estuvieron de acuerdo en que un intruso supuestamente había entrado a la casa, asesinó a Robert y luego se podría haber escapado trepando la valla de seguridad detrás de la casa, misteriosamente. El ingreso, según ellos, debió haber sido por la parte trasera. Lo curioso también es que coincidieran en cada una de las palabras que decían. Eso es otra cosa muy extraña, teniendo en cuenta que eran 3 personas. La policía y los investigadores no les creían. Dudaban de la teoría principalmente. Al revisarla cerca notaron que no había sido alterada e incluso había telarañas y polvo, signo que claramente indicaba que nadie había pasado por ahí. Sumado a eso, no se llevaron nada de la casa, y eso que en el lugar había equipos extremadamente caros. El atacante tendría que haber entrado, pasado por las secciones de planta baja, subir a la primera planta, pasar al siguiente piso, no entrar a ninguna
una de las otras puertas, entre las que se encontraba, por cierto, Dylan Worth, e ir directamente a donde estaba Robert. Lo peor de todo es que ni siquiera puede ser una persona que odiaba a Robert, un enemigo de alguna clase. No podía ser porque él no planeaba dormir ahí. Esto era una cosa que había surgido en el momento. Entonces, ¿cómo el asesino podría saber si lo estaba buscando que él estaba ahí? Los únicos que sabían eran su esposa, Kathy, Price, Zaborsky y Ward. Ante todas las diferencias de conceptos que encontraban los especialistas, se vieron obligados a llamar a los que más ayuda brindaban en estos casos: perros entrenados para buscar evidencia. Estos perros fueron inmediatamente a la cama de Robert. Fueron también al secarropa del segundo piso y cerca de un desagüe exterior. A primera vista, alguien claramente se había lavado la sangre en el patio y luego había secado la ropa en el segundo piso. Los documentos oficiales citaron lo siguiente: según todos los relatos y pruebas, Price, Zaborsky y Ward tienen una relación muy estrecha y claramente tienen el motivo de preservar y proteger los intereses mutuos. Más allá de un supuesto despecho entre la relación de ellos tres, la policía siguió con la requisa de la casa y encontró varios artículos relacionados con juegos sexuales sadomasoquistas en la habitación de Dylan. En teoría, él y Joe tenían una relación sexual dominante-sumisa, en la que Dylan era el dominante y Joe era el sumiso. Cosa que parecería que no importa mucho, pero entre los objetos sexuales había uno que daría un vuelco a todas las teorías. Este era lo que comúnmente llaman como máquina de ordeñar, un aparato para masturbar a un hombre. Este detalle resonó en la autopsia del cuerpo de Robert Wone. La encargada de esta misma era la doctora Lois Goslinowski. El 4 de agosto, un día después del asesinato, Goslinowski encontró 3 puñaladas simétricas en el torso de Robert y descubrió un vaso sanguíneo roto en su ojo, lo que indicaría que había sido asfixiado. Las heridas habrían sido con la misma herramienta punzante de entre 11 y 12 centímetros de profundidad. El cuchillo que estaba en la mesa, como dije antes, había quedado descartado porque no coincidía con esas heridas. Entre las otras cosas extrañas que encontró en el cuerpo de la víctima, descubrió pinchazos de aguja en el cuello, en el pie derecho y en la mano izquierda. Estas habrían sido infringidas estando Robert con vida. El resultado de sustancias en sangre dio negativo, descartando el uso de barbitúricos de parte del atacante. De igual manera, el análisis de sangre no era del todo completo, así que se podrían haber pasado unos cuantos detalles. Robert no había luchado por su vida, sus manos, brazos y piernas no tenían marcas ni moretones. Entre las particularidades del caso estuvo el análisis de violación de su cuerpo. El mismo se llevó a cabo revisando sus cavidades. El laboratorio encontró semen en ellas, pero particularmente, según el ADN, todo pertenecía a Robert Wone. El caso se pone entonces cada vez más extraño. Según las teorías de la policía y gracias a los análisis de la doctora Goslinowski, se conjeturó que Robert Wone fue atacado, incapacitado, sometido sexualmente y asesinado a puñaladas la noche del 2 de agosto en menos de 2 horas. A esto se le suma que un vecino escuchó un grito esa misma noche. Un dato que no coincidía con las declaraciones fue el lapso de tiempo que pasó desde lo declarado hasta la llamada del 911. Supuestamente en la casa veían las noticias de la noche, sin una hora exacta. El programa en cuestión iba desde las 11 p.m. a las 11:30 p.m. y Zaborsky llamó a las 11:49 p.m., lo que significa que hubo un lapso de al menos 19 minutos entre el descubrimiento del cuerpo y la llamada. Más allá de todas las incongruencias, la policía no tenía pruebas concretas, y con el pasar de los días, por supuesto que los incriminados dejaron de dar declaraciones por directivas de sus abogados. De igual manera, al otro día, Price, Zaborsky y Ward visitaron en su hogar a Kathy Wone para presentar sus respetos. Lloraron todos juntos y en ese momento todo estaba muy fresco. Ella no tenía idea que los tres eran potenciales sospechosos y todo lo que tal vez le hicieron a su esposo. Un dato por demás interesante fue que Kathy le había pedido a Joe Price que fuera uno de los portadores del féretro y él aceptó. Quizás siguiendo una de las teorías, Joe había movido el cuerpo de Robert en su propia casa para limpiarlo y dejarlo sobre la cama, y a los días también había aceptado llevarlo a su entierro. Habría que ver si no hay una especie de disfrute con respecto a este tema de que los asesinos vuelven a la escena del crimen. A las semanas del crimen, los tres permanecían completamente callados, se habían alejado de todo el tema y obviamente respetaban lo que sus abogados les decían. Toda esta duda con respecto a ellos estaba fundamentada en los documentos oficiales que decían textualmente lo siguiente: los técnicos pudieron determinar que la escena del crimen había sido manipulada, incluso que el área donde se encontraba el cuerpo de la víctima había sido limpiada. Un año después del crimen, nadie supo quién había sido la persona o el grupo de personas que mató a Robert. Al cumplirse el aniversario de la muerte de Robert, Eric Holder, el abogado de Kathy Wone,
afirmó que las investigaciones seguirían su curso. En noviembre del 2008, los fiscales acusaron a los 3 sospechosos de obstrucción de la justicia. 6 días después de esto, Kathy Won presentó una demanda civil por $20 millones, alegando que los 3 amigos de su esposo no habían hecho nada para ayudarlo después de haber sido apuñalado. Y en cambio, habían pasado los últimos momentos de la vida de Robert simplemente encubriendo su crimen. El caso penal fue a juicio. A pesar de todas las pruebas circunstanciales contra ellos, la jueza Lynn Leibovitz negó la obstrucción de la justicia. Sin embargo, ella creía que Ward, Price y Zaborsky sabían quién había matado a Robert Won. ¿Y cómo quedó entonces el caso? Bueno, los absolvieron de todos los cargos. Como última teoría, tengo que mencionarles algo más. Michael Price, el hermano de Joe, a su contrario, vivía metido en problemas y 3 meses después del asesinato de Robert, entró a la casa de su hermano y robó algunas pertenencias. Dado este hecho, la policía investigó la coartada de Michael la noche del asesinato. Michael estaba estudiando en Montgomery College, pero justamente faltó el 2 de agosto del 2006. La teoría entonces apunta a que si Michael hubiera agredido o matado a Robert Won, su hermano habría hecho lo posible para encubrirlo. Sin embargo, es solo una teoría que se suma a la del asesinato llevado a cabo por el trío de amigos. Entonces veamos como punto final las teorías. Ya las saben, las acabo de decir, son 3, pero vamos a enumerarlas. La primera teoría, vamos a decirla, es la que tiene este trío de amigos que dicen que un ladrón entró misteriosamente por alguna parte sin que nadie lo escuchara y se fue por la puerta de atrás, la cual estaba llena de telas arañas y que claramente no había sido usada en un largo tiempo. ¿Quién es esta persona? No se sabe. ¿A dónde se llevó el cuchillo? No se sabe. ¿Cómo lo sacó? ¿De dónde estaba? No se sabe, porque además estaba en una habitación. Primero se creía que tal vez podía ser de la cocina, pero no era así, sino que estaba en una colección en otra habitación, en otro dormitorio. Por lo tanto, lo vuelve incluso más difícil. Aparte de esto, en esta teoría entra la sospecha de que alguien pudo haber estado persiguiendo a Robert. Sin embargo, no tenía enemigos, recién empezaba en ese trabajo, era una persona bastante agradable por cómo se lo describe, y aparte esto salió de la nada, en el sentido de que él no planeaba quedarse ahí, así que sería un poco imposible que aquella persona que lo estuviera persiguiendo en todo caso tuviera tan estudiada la casa como para poder ingresar y salir sin que nadie lo notase. Además, lo del robo es bastante imposible porque él tenía todas sus cosas costosas ahí, la casa tenía cosas costosas también y nadie se llevó nada, pero sí le clavaron 3 puñaladas en la panza. Además de lo que se vio en la autopsia, que realmente contradice completamente lo del robo. Absolutamente, es que no se puede usar lo del robo ya para decir nada. Descartado completamente. La segunda teoría es que los amigos de Robert hayan sido también sus asesinos. ¿Por qué? No se sabe. Tal vez sí había un juego sexual sadomasoquista. Tal vez Robert en un principio estuvo de acuerdo. No vamos a juzgar eso en particular, porque no tiene nada que ver. Pero puede ser que algo saliera mal en el medio. Puede ser que alguien se excediera. Lo que no me explico es cómo llegás de un juego sadomasoquista, de clavar agujas, que no digo que sea lo más normal del mundo, pero sí, puede pasar, a hacerle 3 puñaladas a tu amigo. Eso ya es un extremo que no puedo entender cómo podrían haber llegado hasta ahí. Y también por qué, en qué momento se planeó, porque esto de vuelta, lo digo otra vez, no era un viaje que ellos tuvieran predicho, no es algo que hubiesen planeado desde hacía mucho tiempo, por lo tanto se tuvo que haber decidido esa misma noche antes de que él llegara. Puede ser que alguien se haya excedido en esto del juego sexual o que uno de ellos le tuviera rabia a Robert, pero la verdad es que nos podemos quedar a suponer acá hasta el final de los tiempos, que si uno de ellos nos dice exactamente qué pasó, no lo vamos a saber nunca. Pero por último tenemos entonces la teoría del hermano de Joseph Price, este hermano que justo ese día se escapó y que tal vez llegó a la casa de sorpresa, en el sentido de que tal vez no se esperaba lo que estaba pasando ahí dentro, y al descubrirlo, puede ser que él haya sido en un ataque de rabia el que se impulsó sobre Robert, causándole las heridas. Puede ser que él estuviera de acuerdo con todo lo anterior y de repente este cuarto hombre haya entrado y hecho algo que tal vez no se esperaban, pero claramente su hermano tenía que cubrirlo. Aunque siendo sincera,
no era necesario, pudo haber pasado. En cuanto a la resolución, el 29 de junio del 2010, el abogado de Joseph Price, Victor Saborsky y Dylan Ward fueron declarados inocentes de los cargos que los vinculaban con el asesinato. Tiempo después, los 3 sospechosos repararon los daños causados por los registros del crimen y vendieron la casa de Swan Street en junio del 2008 por 1,47 millones de dólares. Después de esto se mudaron a Miami y cambiaron todos sus nombres. Price cambió su nombre a Joseph Anderson y Ward cambió su nombre a Dylan Thomas. También se confirmó que Joseph Anderson trabajaba como abogado y Dylan hasta último momento trabajaba realizando masajes. Ninguno de los 3 hombres hizo declaraciones en los años transcurridos desde la muerte de Robert Wone. En agosto del 2011, Cathy Wone resolvió su demanda civil con los 3 sospechosos y declaró al Washington Post lo siguiente: quiero seguir adelante. Quiero pasar los próximos 40 años de mi vida enfocándome en el bien. Pueden pudrirse de adentro hacia afuera por todos los secretos que eligieron guardar. Esa es su elección. Yo elegí seguir adelante. Entonces, el asesinato de Robert Wone es uno de los casos más misteriosos de Washington. La verdad es que es casi un crimen perfecto. Al parecer no sería posible que se sepa lo que sucedió realmente ahí dentro de esa casa. Cathy Wone, por su parte, hasta el día de hoy, recuerda las últimas palabras que Wone le dijo por teléfono: te amo, cuídate. Pero bueno, ¿qué piensan ustedes de todo esto? Es muy extraño, es para mí imposible de resolver así como así. Va a tener que pasar un tiempo hasta que sepamos alguna cosa más o alguien diga algo. Pero bueno, quiero saber sus opiniones y teorías abajo en los comentarios. Acá están los Patreons y los miembros del canal. Gracias por apoyarme a través de esos medios. Y sin nada más que decir, acá tienen un video nuevo, acá tienen un video recomendado. Se pueden suscribir haciendo clic en mi cara y nos vemos en otro video. Adiós.